Good afternoon, everyone out there. Buenas tardes a todos. It is a pleasure to be directing myself to you again. Es un placer dirigirme nuevamente a todos ustedes. I am Brother Raul, and this is my wife, Pastor Luisa. Él es Raúl y yo soy la pastora Luisa. To begin today's lesson, it's going to be a lot of reading. Para empezar esta lección hoy, vamos a tener bastante lectura. And go directly to the Old Testament, the book of 1 Chronicles, chapter 13. Vamos a ir directamente al Antiguo Testamento, Primera Crónicas, capítulo 13. Let us pray for this class. Y para empezar, vamos a orar por esta clase. Amado Padre, te damos gracias por estar juntos en esta vía electrónica. Señor, que tus verdades quiten las vendas de nuestros ojos y que nuestros corazones puedan entender, que nuestras mentes puedan entender tus verdades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. David conferred with each of his officers, the commanders of thousands and the commanders of hundreds, he said. He then said to the whole assembly of Israel, if it seems good to you, and if it is the will of the Lord our God, let us send word far and wide to the rest of our people throughout the territories of Israel, and also to the priests and Levites who are with them in their towns and pasture lands, to come and join us. Let us bring the ark of our God back to us, for we did not inquire of it during the reign of Saul. The whole assembly agreed to this because it seemed right to all people. Primera Crónicas, capítulo 13, vamos a leer de los versos 1 al 4. Después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, invitemos a nuestros hermanos que se han quedado por todo el territorio de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la hemos consultado. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Amen. I want you to see something before we start picking apart all the scriptures that we're going to read. Quisiera que notaran algo antes de que empecemos a desglosar todo este pasaje de la Biblia. First, David says he conferred with each of his officers. Primero dice que David consultó con todos los jefes de los oficiales. He did not confer with God. Él no le preguntó a Dios. He conferred with people. Él le preguntó a personas. People around him. A las personas que estaban cerca de él. People of high position around his court. Personas que tenían posiciones altas en su corte como rey. Then, as they all talked about it, y después de haberlo hablado, the whole assembly agreed to this. It says, because it seemed right. It seemed right to all the people. Después de haber consultado con toda la gente, dice en el verso entre 3 y 4, dice, les pareció bien, les agradó la propuesta. The title of today's lesson is How to Honor God's Presence. El título de esta lección es Cómo honrar la presencia de Dios. There is a way that we, as human beings, as believers in Christ, we can bring honor to the presence of God. There is a way. Hay una manera en la que nosotros que nos llamamos cristianos, creyentes en Jesucristo, podemos honrar la presencia de Dios. Now, mind you, it is His way, not our way. Y recordemos que es a la manera como Dios quiere, no de nuestra manera. Many a times we want to honor God our way because we believe it seems good to us. Muchas veces queremos honrar la presencia de Dios a nuestra manera porque a nosotros nos parece bien. Amen.
Mm. And this is an error, my beloved. This is an error. We Mm. must do things the God's prescribed way. Y mis amados hermanos, hermanas, ese es nuestro error. La manera en que debemos más bien de hacer las cosas es de la manera que Dios ya lo ha establecido. Amen. So I got some notes here, and I'm going to bring out some words, and I want you to tell me, what do they stir up in you? What do they bring out in you? Now, the first word that I'm going to bring to you is... Okay. Vamos a hablar I'm sorry. acerca de algunas palabras y yo quisiera que ustedes, si pueden expresarse, por favor, me expliquen qué es lo que sienten, qué es lo que trae para usted las palabras de las que vamos a hablar. The first one I want to bring to your attention is emotionalism. La primera palabra que yo quiero traer a su atención es emocionalismo. Then we're going to visit our own opinions. También vamos a considerar nuestra propia opinión. On top of that, we're going to add our good intentions. Y encima de todo eso, vamos a añadir lo que consideramos nuestras buenas intenciones. And then lastly, we're going to see seeking to be busy in the church. Y por último, vamos a considerar el buscar estar ocupado en la iglesia. Activism. We want to be active in the church. Activismo, o en otras palabras, queremos estar activos en la We iglesia. want to be busy in the church. Queremos estar ocupados en la iglesia. Please, please, please don't get offended if I step on some toes. Por favor, no se sienta ofendido si usted siente que esto le toca a usted. The Word of God and what we're about to unveil in the Word of God teaches us that there is more than just our own opinion. La palabra de Dios nos muestra, nos enseña de que hay mucho más allá de lo que es nuestra propia opinión Or our own ideas. o lo que son nuestras propias ideas. Let's touch the first one, emotionalism. Vamos a considerar el primero, que es emocionalismo. Emotionalism is something that leads a believer astray. El emocionalismo es lo que puede llevar a los creyentes, en este caso ahorita somos 3 aquí presentes, pero puede llevar a los creyentes a ser descarriados. It leads us into disorder. Nos puede llevar al desorden también. It leads us somewhere we are no longer doing God's will. Y nos lleva también a salir afuera de lo que es la voluntad de Dios. Emotionalism is something that we must use self-control, self-restraint against. El emocionalismo es algo con lo que nosotros debemos de aplicar el control propio, debemos de restringir las emociones. With saying this thing, I don't want you to look all gloomy and there's no spark in you anymore. Al But decir esto, no quiero que usted se sienta como que ahora se está poniendo nublado, ya no hay ese brillo tan lindo. But a lot of times believers, they say, well, it's the Holy Spirit that is directing me, when it really was your own emotionalism that is directing you. Algunas veces, algunos cristianos decimos, es el Espíritu Santo que me está dirigiendo, cuando verdaderamente son nuestras emociones las que nos están empujando a hacer algunas cosas. We must seek and ask discernment from God. Debemos de buscar y pedir el discernimiento de Dios. I know I do. Yo sé que eso es lo que yo debo de hacer. Because there's a lot more for me to get there. Porque yo sé que hay mucho para mí, para avanzar hasta que yo llegue ahí a la meta. That discernment allows us to differentiate between the Holy Spirit of God and emotionalism. El discernimiento es lo que nos va a ayudar a diferenciar entre lo que pensamos que es el Espíritu Santo y lo que son nuestras emociones. Our own opinions. Nuestras propias opiniones. We live in a world that everybody has an opinion. Vivimos en un mundo donde todos tienen su propia opinión. Furthermore, we live in a world that everybody's entitled to have their own truth.
Vivimos en un mundo donde cada persona tiene el derecho de tener su propia verdad. And no one can tell them any different. Y nadie puede decirles lo contrario. In other words, I have the truth. En otras palabras, yo tengo mi verdad. The person to my right has the truth. La persona que está a mi derecha, en este caso a mi izquierda, tiene la verdad. The person to my left has the truth. La persona a mi otro lado tiene la verdad. And we're all right. Everyone is right. Y todos nosotros tenemos la razón o estamos correctos. But what is God's truth? Pero ¿cuál es la verdad de Dios? That's the one that matters. Esa es la verdad que realmente interesa o importa. That's the one that trumps every other truth out there. Esa es la verdad que está por encima de cualquier otra verdad. Let's move on to good intentions. Vamos ahora a ver las buenas intenciones. Raul has good intentions. Raúl tiene buenas intenciones. Now, I know that my wife sometimes may laugh or chuckle at this because I am full of good intentions. Tal vez mi esposa se ríe de mí porque yo estoy lleno de buenas intenciones. But did I ask God? Pero la cosa es, le pregunté a Dios. Did I consult God? Le consulté a Dios. So a good intention only ends up in a good intention and period. It ends up there. Pero una buena intención se queda simplemente ahí, como una buena intención y ahí termina. If it is not how God has counseled you, if it is not what God wants you to do. Y eso es lo que ocurre cuando no es lo que Dios quiere para ti. Lastly, Y lo último, seeking to be busy in the church. el Activism. buscar estar ocupado con la iglesia o el activismo. I have no problem with being active or seeking to do something in the church. Yo no tengo ningún problema con estar activo o el estar buscando hacer cosas en la iglesia. But we must Pero debemos seek buscar God's very own presence before anything else. la presencia misma de Dios antes de buscar cualquier otra cosa. And in that Amén. way, Y de esa manera, the Holy Spirit of God el Espíritu Santo de Dios will dwell within you, va a habitar con usted. will have intimacy with you, Va a tener intimidad con usted. and He will direct you to what He wants you to do, to what God wants you to do. Y el Espíritu Santo le va a dirigir a lo que Dios quiera que usted diga o lo que Dios quiere que usted haga. Amen? Amén. All right, so we went through all those. Now I'm gonna go to other words or phrases that is how God wants us to direct our steps. Hemos pasado por por algunas de estas palabras y ahora vamos a considerar palabras que tienen que ver con cómo Dios quiere dirigir sus pasos. Consulting God. Y empezamos con consulta a Dios. Do we even consult God ¿Acaso preguntamos siquiera a Dios? in the small things, ¿En las pequeñas cosas? in the huge ¿En things? las cosas grandes? Asking for God's counsel should be one of the main things that we do. El pedir el consejo de Dios es lo más importante que debemos de hacer. Oh, well, Brother Raul, I don't have that kind of exchange with God. Oh, es que, hermano Raúl, yo no tengo ese tipo de comunicación con Dios. You want to know God's will? ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? It's contained in here. Está contenido en este libro. If we don't read, we don't know. Si no lo leemos, entonces no conocemos la voluntad de Dios. If we don't go before God in prayer, we don't know. Si nosotros no vamos a Dios en oración, entonces no conocemos su voluntad. And corporate prayer is all fine, good, and dandy. La oración en grupo está muy bien. It's got its purpose. Tiene su propósito. But how about our own prayer life? Pero ¿qué acerca de nuestro tiempo personal con Dios? Our own personal life of prayer. Nuestra vida personal de oración. When the Bible says you must lock the door behind you in a closet or in a small room, and there's when you meet God. Cuando la Biblia dice debes entrar a una habitación, cerrar la puerta y es ahí donde tú tienes un encuentro con Dios. Intimacy with God. Intimidad con Dios. Amen? Amén. All right. So let's move on to something else. Finding and knowing what God's will is
in regards to something or someone. Lo que Dios quiere para una persona. Again, if we don't read, Otra vez vamos a que si usted no lee la Biblia, if you don't go into prayer, si usted no ora, if you don't fast, Si I know usted- that sounds antiquated, but if you don't fast, si usted no ayuna, y yo sé que esto suena muy a la antigua, and I'm gonna throw another throwback word there. Vigils. We don't even hold vigils anymore. y voy a utilizar otra palabra que ya ni se escucha, es vigilia. Ya no tenemos vigilia. These are ways that we grow spiritually. Estas son maneras en las que crecemos espiritualmente. These are ways in which we grow in intimacy with our Father, the Lord of hosts, the Lord of heaven. Estas son maneras en las que nosotros crecemos en esa intimidad con el Dios Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos. Amen. Once you have had this counsel with the Lord, Una vez que usted ha tenido este consejo o consejería con Dios and He has instructed you on what to do, y Él le ha dado instrucciones en lo que tiene que hacer, something pivotal and crucial for a Christian to do, hay algo muy importante, algo crucial que el cristiano debe de hacer. it's to obey God's instructions to the letter. Es obedecer las instrucciones de Dios al pie de la letra. Amen. And in this way, in channeling yourself or walking in tune with the Holy Spirit in this way, Y de esta manera, caminando usted al paso con el Espíritu Santo, this is how you bring about honor and glory to God. es así como usted va a traer honra y gloria a Dios. This is how you Amén. please God. Es así como usted complace a Dios. Amen. Amén. Now I gave you my practical side of the class. Acabo de darles la parte práctica de mi clase. Chapter 13, 14, 15 of First Chronicles speaks about David, King David. Los capítulos 13, 14 y 15 de Primera Crónicas habla acerca del rey David. And we just saw how David and his council of very important people in his court, Acabamos de ver cómo David y sus consejeros, gente muy importante en su corte, they got together. se juntaron, They brainstormed. pusieron sus ideas juntos. And I don't deny that David had and always had a love for God. Y no hay duda de que David siempre ha tenido amor para Dios. The Bible describes David as a man after God's own heart. Y la Biblia describe a David como a un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Amen. But he didn't consult God. Pero en esta ocasión David no consultó. So in other words, even a man like David makes mistakes, makes errors Una persona aún como David comete errores when we don't consult God. cuando no consultamos a Dios. Amen. Everybody had crafted a plan how to bring the ark of the Lord back to Israel. Así que en el capítulo 13 vimos como David junto con el pueblo hicieron su propio plan para volver a traer el arca de Dios de vuelta a Israel al templo. Amen. And I'm going to read a part from 7 through 11 on chapter 13. Y voy a leerles ahora otro pasaje de este mismo capítulo 13, desde el verso 7 al verso 11. In other words, they concocted their own plan without consulting God. En otras palabras, hicieron su plan sin consultar a Dios. And the word of the Lord says, they moved the ark of God from Abinadab's house on a new cart with Uzzah and Ahio guiding it. David and all the Israelites were celebrating. Listen to this, celebrating, which is good, with all their might before God, with songs and harps and lyres and cymbals and trumpets. They were joyous. When they came to the threshing floor of Kidon, Uzzah reached his hand to steady the ark because the oxen stumbled. Listen, again, he was trying to avoid the ark of God, the ark of the Lord, to fall from the cart, right? Then the Lord's anger, listen to this, the Lord's anger burned against Uzzah, and he struck him down because
he had put his hand on the ark. So he died there before God. Then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah. And to this day, the place is called Perez Uzzah. Primera Crónicas, capítulo 13, versos 7 al 11. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Uza y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Uza, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Uza por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. David se enojó porque el Señor había matado a Uza. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Pérez Uza, nombre que conserva hasta hoy. So my beloved, do you see how they had done their own plan? Ven ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que ellos habían hecho su propio plan. They didn't bother to see the procedure that God had established for the movement of the ark. A ellos no les importó buscar el proceso correcto de acuerdo a Dios para mover el arca. The way God had already established how they were going to move this. Y Dios ya había establecido cómo debían de mover el arca. What I'm bringing to you is, it is not our ways and in our plans that we do things. Lo que quiero traerles a ustedes esta tarde no es de acuerdo a nuestra manera de hacer las cosas o nuestros planes como se deben de hacer las cosas. If you are before the presence of the Lord, Si usted está en la presencia de Dios and you are truly sincere in the way you're coming close to the presence of the Lord, y si usted es sincero en la forma que se está acercando a la presencia de Dios, you will be blessed. usted va a ser bendecido. The ark of the Lord had been in the house of Obed-Edom. El arca del Señor había estado en la familia de Obed-Edom, And this family had been blessed by the ark being there. y esta familia fue bendecida mientras el arca estuvo allí. Then David in chapter 14 also receives the blessings of the Lord. En el capítulo 14 dice que el rey David también fue bendecido. Other nations recognized David's kingship in Israel. Otros reinos reconocieron la monarquía de David. And this was because God was behind all this. Y es porque Dios estaba detrás de todo esto. He also gave him other wives, and he had more sons and daughters, the Bible says in chapter 14. En el capítulo 14 también dice que David tuvo otras esposas y tuvo más hijos e hijas. Among them, it was King Solomon, the one that was the king after King David. Entre ellos estaba Salomón, el que llegó a ser rey después de David. And we remember him because of he asked for wisdom to the Lord. Y lo recordamos porque él pidió sabiduría de parte de Dios. Now, see, it's a process that God teaches us. I'm not saying, my beloved, that we are not going to make mistakes. Hay un proceso que Dios nos enseña, pero no estoy diciendo que no vamos a cometer errores. As David did, we will also make mistakes. Como David cometió errores, nosotros también los cometeremos. Our job is to learn from these mistakes. Nuestro trabajo es aprender de estos errores. In the military, we used to call this lessons learned. En el ejército a nosotros nos enseñan esto y lo llamamos las lecciones que uno aprende. So David is starting to learn that he must consult God before he does something. Entonces David empezó a aprender que debe de consultar a Dios antes de hacer algo. So for this, I'm going to direct you to chapter 14, verse 10. Y para esto vamos a ir al capítulo 14, el verso 10. So David inquired of God, "Shall I go and attack the Philistines? Will you deliver them into my hands?" The Lord answered him, "Go, I will deliver them into your hands." En el verso 10 dice, así que David consultó a Dios,
¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. You see, this time he's not conferring with his military generals or his councils in the court. Esta vez David no está consultando con sus generales o con sus consejeros en la corte. He is consulting with the King of Kings. Él está consultando con el Rey de Reyes. Jumping to chapter 13, it says, once more the Philistines raided the valley. So David inquired of God again, and God answered him, do not go directly after them, but circle around them and attack them in front of the poplar trees. Listen to that. Verso 14 dice, así que David volvió a consultar a Dios y Dios le contestó, no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. God has given him even a military strategy. He's given him details on how to do this. Dios les está dando incluso estrategias militares, les está indicando cómo deben de hacer esto. This is how God should be detailing how we proceed on things. Es así como Dios debe de dirigirnos cómo debemos proceder en cuanto a cualquier cosa. Amen. Chapter 14, we're going to jump down to 16. So David did as God commanded him, and they struck down the Philistine army all the way from Gibeon to Geser. Verso 16 dice, así lo hizo David tal como Dios se lo había ordenado. O sea, David le obedeció a Dios y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Amen. In chapter 15, and I'm not going to read much of it, I'm just going to paraphrase some of it. Voy a parafrasear un poquito de lo que dice el capítulo 15 ahora. So in chapter 15, they bring back the Ark of the Covenant, the Ark of the Lord. En el capítulo 15 trajeron de vuelta el arca del Señor. But not the way they wanted to. Pero no de la manera en la que ellos querían, but in the way God had already instructed them how to move the ark. Sino de la manera en la que Dios ya les había instruido cómo debían de mover el arca. In other words, it was not something that God was hiding or not telling them. En otras palabras, no es algo que Dios estaba escondiendo o que no les estaba diciendo. They just chose not to pay any mind. Sino que David y sus hombres escogieron no prestar atención. It's in the same way that we choose not to give any mind to what the Word of God says. Es de la misma manera en la que nosotros también no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo. Or we just simply don't read. O simplemente ni lo leemos. So my beloved, it's out there. It's already, the instructions of life are here already. En otras palabras, mis hermanos, mis hermanas, está ya escrito, descrito, la palabra de Dios está clara y está aquí. Amen. I'm going to read a little bit in 15. It says, after David had constructed buildings for himself in the city of David. So he established Jerusalem as the holy city. Capítulo 15, solo voy a leer uno por ahorita. David construyó para sí casas en la ciudad de David. Dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Para entonces ya David había establecido la ciudad de Jerusalén. So it says here, and he prepared a place for the ark of God and pitched a tent for it. Then David said, no one but the Levites, listen to this, no one but the Levites may carry the ark of God, because the Lord chose them to carry the ark of the Lord and to minister before him forever. Y miren lo que dice el verso 2. Luego David dijo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. So you could say, my beloved, that it was a little harsh or a little very tough love, the way God demonstrated his anger in chapter 13 when we read. En el capítulo 13, lo que leímos hace un momento, podríamos interpretarlo como una manera dura de demostrar amor. Uzzah was not a Levite.
Usa, el hombre que murió, no era un hombre levita, but Uzzah had a good intention. pero Usa tenía buenas intenciones. All the people that were cheering and dancing and playing harps, they all had a good intention. Todas las personas que estaban cantando y danzando y tocando todos esos instrumentos de música tenían buenas But it intenciones. was not in God's prescribed way. Pero esto no se hizo de la manera que Dios lo había prescrito. David himself says it here. Only the Levites are allowed to carry the ark of the Lord. They knew this. It is in the Mosaic law. David mismo tuvo que decirlo claramente, solo los levitas pueden tocar el arca de Dios. Esto estaba ya prescrito desde la ley de Moisés. So continuing on in 15, they moved the ark the right way this time. En el capítulo 15 movieron el arca de la manera correcta esta vez And they were successful at it. y tuvieron éxito. There was an order which King David orchestrated. Y hubo un orden y así lo había planeado el rey David. Even like a rank structure among the Levites. Había como una estructura de rangos entre los levitas. Some Levites will be leading the singing, some others will be leading the playing of the harps or the trumpets. Algunos levitas estaban dirigiendo los cantos, otros estaban dirigiendo el toque de las trompetas. And the others would be carrying the Ark of the Covenant on poles on their shoulders, just like it was prescribed. Y los demás estarían cargando el arca del pacto con Dios en sus hombros como Dios lo había prescrito. And to show you that this meant a lot for this man, Y para demostrarles que esto significó mucho para el rey David, chapter 15, verse 27 says, Now David was clothed in robe of fine linen, as were all the Levites who were carrying the ark. el verso 27 del capítulo 15 dice, David estaba vestido con un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca. The musicians and the ones in the chorus, Los músicos y los que cantaban en el coro, they were all dressed in a manner to bring glory and honor to our King. estaban vestidos de una manera que traía gloria y honor a nuestro rey. So you see, my beloved, what I'm trying to tell you here is that to come before the very presence of the Lord is no little thing. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, hermanas, es que el venir a la presencia de Dios no es una cosa insignificante. We must bring reverence when we do this. Debemos de tener reverencia cuando hacemos esto. We must be cleansed before we come to the very presence of God. Debemos estar limpios antes de venir a la presencia de Dios. This is why in one of the teachings that I gave in Effingham, I talked about sincerity and honesty that allows us to approach the presence of God. Es por eso que en una de las enseñanzas que yo di aquí en la iglesia de Effingham, hablé acerca de la sinceridad, la honestidad con la que debemos de acercarnos a Dios. No more masks, no more facades, because God already knows it. No más máscaras ni falsedades porque Dios las conoce. Amen. He knows the very intentions of our hearts already. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestras intenciones antes de que hagamos algo. And the last thing I want to bring is the ending of chapter 15. Lo último que voy a traer es el final del capítulo 15. And I will end with this. Y voy a terminar con esto. And I hope that this has been a blessing to you. Y espero que esto haya sido de bendición para ustedes. So the word of God says, So all of Israel brought up the ark of the covenant of the Lord with shouts, with sounding of ram's horns and trumpets and cymbals and playing of lyres and harps. As the ark of the covenant of the Lord was entering the city of David, Michal, daughter of Saul, watched from a window. Listen to this. She watched from a window. And when she saw King David dancing and celebrating, she despised him in her heart. Pastor? Capítulo 15, verso 28 dice, Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, trompetas, címbalos, arpas y liras,
todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que, al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. True praise to God, La verdadera alabanza a Dios o adoración a Dios, true praise to God la verdadera alabanza a Dios, comes out of a loving heart for Him, viene de un corazón lleno de amor a Dios, a thankful heart for Him. de un corazón que tiene gratitud hacia Dios. So there may be times that you may be praising God, Puede que hayan momentos en los que tú estás alabando a Dios. and there may be things that you may be doing, shouting or singing or even dancing like King David. Y puede que tú estés cantando y alabando, o quién sabe, incluso estás bailando como David estaba bailando o danzando. And I want to make a little caveat with this dancing thing. Y quiero hacer una pequeña nota en cuanto a la parte que dice danzar. So this dancing doesn't mean a kind of dance like a worldly dance. Esta danza no es como se baila en el mundo. Watch yourselves, Tenga cuidado, okay? Because this dancing is the kind of dancing that brings honor and glory to our King. Not just any kind of dance like the world knows the word dance. y esta danza es una danza, es un baile que trae gloria y honra a nuestro Rey. Esta no es el tipo de danza como el mundo la conoce. In the same manner, when we sing, we have to know exactly what we're singing. If it's biblical, what we're singing. De la misma manera, lo que estamos cantando, tenemos que conocer o entender lo que estamos cantando, que sea de acuerdo a la Biblia. It can't just be an imitation of what the world does. No puede ser una imitación de lo que hace el mundo. And then we just change the words. Y simplemente le cambiamos las palabras. But what I want to bring is Michal, the daughter of Saul. Pero lo que quiero verdaderamente traer es el punto acerca de Mical, la hija de Saúl. You may be praising the Lord, Tú puede que estés alabando a Dios. and it will not be seen good by some people around you. Y puede que algunas personas alrededor tuya no van a ver esto bien. But it doesn't matter. Pero no importa. Because what really matters Porque lo que verdaderamente es importante is that you bring honor and glory and are pleasing in the eyes of the Lord. es que usted esté trayendo gloria, honra al Señor y usted está complaciendo a Dios. Amen. Amén. I have brought this humble class to you to give you some practicalities on how to honor God's presence. He tratado de traer esta lección con humildad para ustedes en cuanto a cómo traer honra, honor a la presencia de Dios. We don't need anymore, thank God, we don't need anymore the Ark of the Covenant Gracias a Dios que no necesitamos más el arca del pacto to come before the presence of the Lord. para venir a la presencia de Dios. Look how good God is. Miren cuán bueno es Dios. Or Moses, like Pastor Cameron taught us before about the tent of the meeting. O como fue cuando el pastor Cameron nos enseñó acerca de la tienda donde se reunían. Moses would go into the tent, Moisés entraba dentro de esta tienda and then a cloud would come over the tent, y después una nube cubría la tienda. and everybody watching would say, there is a meeting going on between God and Moses. Y todas las personas que estuvieran observando dirían, hay una reunión entre Moisés y Dios. So thank God to our Heavenly Father Así que gracias a nuestro Padre Celestial for the work that the Lord Jesus Christ has already done on the cross at Calvary. por la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. You don't need an actual building to be before the presence of the Lord. No necesitamos más de un edificio o una estructura física para venir delante de la presencia de Dios. You remember the letters from Paul. Ustedes recuerdan las cartas de Pablo. He exhorts churches and peoples saying, it is the Holy Spirit that dwells within you.
Él les dice a personas y a grupos de personas que es el Espíritu Santo el que habita dentro de ti. So you see, it's not a place. O sea que ahora no es un lugar. You yourselves, us, ourselves, are the temple of the Holy Spirit. Tú mismo cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Let's conduct Amén. ourselves as such. Debemos de portarnos de una manera digna de ser templos de Dios. Amen. Amén. I love you in Christ, and I'm going to let Pastor Luisa dismiss us. Les amo en el Señor y yo voy a terminar con una oración. Nuestro Dios y Padre, gracias Señor por esta palabra que nos recuerda una vez más, Señor, que tú eres soberano, que tú eres Rey de Reyes, que el momento, Señor, que nosotros hicimos una declaración de fe para ser salvos, Señor, nosotros hemos reconocido que Jesucristo es Señor de nuestras vidas. Pero, Señor, nosotros te fallamos porque en muchas maneras todavía estamos haciendo las cosas simplemente como cada uno quiere, como hacemos las cosas solo como a mí me da la gana, Señor. Por eso queremos pedirte perdón, Señor. Te sentimos tal vez un Dios tan lejos de nosotros. Tal vez pensamos que a ti no te interesan las cosas que tenemos que decidir. Tal vez pensamos que para ti no es importante cuando tenemos que tomar decisiones. Y por todo eso te pedimos perdón porque te hemos ignorado, Señor, en nuestras vidas y hemos hecho las cosas como hemos querido. Hemos tomado decisiones importantes sin consultarte a ti, sin preguntarte si esta es la manera que debo hacer esto, si en fin, tantas maneras en las que te hemos fallado porque simplemente hemos hecho solamente lo que nosotros queríamos y no nos ha importado buscar tu voluntad. Amén. Perdónanos, Padre Santo, y que este sea una nueva oportunidad. Aleluya. Ahora que entendemos, Señor, que hay una manera de hacer las cosas bien, tú nos estás revelando, Señor, que hay un proceso y en este proceso, Señor, el primer paso es presentarnos delante de ti para pedirte perdón y que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, aún de la maldad que hay en nuestro corazón y que podamos seguirte, Señor, no en nuestros caminos, sino empecemos a tomar los pasos en un caminar hacia ti. Amén. Y no más alejarnos de ti, Amén. sino acercarnos a Amén. ti y acercarnos para hacer tu santa voluntad y así darte gloria, honra y honor para siempre, Señor. Eso es vivir dentro de tu reino, Señor, reconocerte a ti como Rey, hacer tu voluntad y rendirnos nosotros delante de ti, Señor. Y todo esto oramos delante de ti en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Dear Heavenly Amén. Father, I just want to close out saying for all my English speakers, thank you, Lord, for this class that we had. Thank you for the wisdom that you have imparted by reading all these chapters. Father, I ask you that you may continue to reveal everything that you want us to know. No longer should we be doing things our way, but we should be doing and seeking to do things your way. In the name of Jesus Christ, amen. It'll be until next time.